nombre es Jairo Suárez y soy uno de los pastores de esta iglesia. Sean bienvenidos al Redil del Sur. Estamos en continuación de la serie de la Carta a los Romanos, así que les invito a que abran su Biblia en Romanos capítulo 9, por favor. Y vamos a leer desde el verso 30 hasta el verso 13 del capítulo 10. Romanos 9, 30. Si lo está buscando en su celular, búsquelo en Nueva Versión Internacional, que es la versión que usamos aquí en la casa para que se haga más uniforme la lectura. Entonces vamos a leer, vamos a hacerlo antifonalmente. Yo leo el verso 30, ustedes van a leer el 31 y así vamos sucesivamente. Y de nuevo, sé que les acabo de pedir que se sentaran, podemos ponernos de pie y leemos la escritura de pie juntos. Gracias. Romanos 9, verso 30 hasta el 10, 13. Yo leo el 30, ustedes el 31 y así nos vamos hasta el final. Dice la palabra del Señor. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Oremos. Padre, rogamos la presencia de tu Espíritu, Señor, que sabemos que ya está en medio de nuestro, pero pedimos que una vez más, Señor, tú vengas y nos instruyas en tu palabra. Yo oro por aquellos que nos visitan por primera vez, que no te conocen o que llevan semanas viniendo, pero que todavía no han venido a ti, Señor. Te ruego que hoy sea día de salvación para ellos. Pero también ruego por nosotros los creyentes que podamos gloriarnos en la cruz, podamos abrazar la obra de Jesús en nuestro favor y podamos caminar en la vida cristiana como comenzamos, por la gracia y no por las obras. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a estar atentos, presentes en estos próximos minutos para entender lo que tienes para nosotros. Llévate distracciones. El plan de la tarde, el WhatsApp, Facebook, lo que pueda distraernos, Señor, para darte a ti lo mejor de nosotros en los próximos minutos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, podemos tomar nuestro lugar. En el quinto libro de la saga, Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, autor británico, ya fallecido, nos ofrece una ilustración encantadora de lo que se trata o de lo que es intentar salvarnos a nosotros por nosotros mismos. Este libro, el quinto de la saga llamada Las Crónicas de Narnia, se llama La Travesía del Viajero del Alba. En él se cuenta la historia de este grupo de aventureros que van precisamente en una embarcación que tiene este nombre, el Viajero
del alba. La embarcación, por alguna situación, encalla en una isla que al parecer es una isla solitaria, desierta. Pero para sorpresa del grupo de aventureros, esta isla no está desierta y empiezan a ocurrir una gran cantidad de aventuras allí. Uno de los personajes de esta historia se llama Eustace. Eustace es un joven, adolescente, explorador, ¿verdad? Un pequeño explorador que quiere básicamente ir a descubrir qué hay en esta isla. Él no se queda tranquilo con su grupo, sino que sale solo a explorar. La historia sigue narrando y básicamente lo que sale este pequeño aventurero es a buscar qué hay en esta isla tan intrigante. Cuando de repente se encuentra que en un lugar, en medio de las rocas, ve que en el fondo hay un enorme dragón y que debajo de ese dragón parece que brillan cosas. El joven bien inquieto se acerca más entre las rocas y trata de observar qué es aquello que está detrás del dragón. Se da cuenta que es un enorme tesoro que está custodiado por el dragón. La historia sigue y para no alargar la historia, básicamente este dragón es un dragón que parece ya viejo, está triste, se siente como, se percibe desolado en su mirada, así nos lo narra en la historia. Y finalmente el dragón muere, ¿verdad? Este dragón que custodia el tesoro. Y el joven, pues como cualquiera de nosotros, creo yo, se lanza a buscar el tesoro. Ve en medio del tesoro brazaletes de oro, se pone uno sobre su brazo, ve cadenas que se las pone, diamantes, anillos, y se le ocurre la extraordinaria idea de decir: me voy a llevar lo que más pueda de este tesoro porque no sé qué nos espera en el camino, ¿verdad? En adelante. Así que llena sus bolsillos con lo que puede, todas las partes de sus bolsillos, se mete la camiseta y dentro de la camisa mete también los tesoros. Pero como la travesía había sido tan larga y el tiempo de explorar había sido tan largo, este joven termina rendido y decide entonces tomar una pequeña siesta. Se duerme al lado del tesoro. Para su sorpresa y para no alargar la historia, cuando despierta, él se ve que se ha convertido en un dragón. Mira sus pies y no lo puede creer. Él tiene conciencia de que él es Eustace, este joven, pero su cuerpo no es el cuerpo de Eustace, es el cuerpo de un dragón. Y él se ha convertido en ese temible dragón. Al comienzo se siente extraño, ¿verdad? Como que, ¿qué es esto? Después se siente placentero, porque ahora, imagínese usted, un adolescente, nadie me la va a poder montar, ¿verdad? Yo voy a rugir como dragón y si a alguien no le gusta lo que yo digo, ¡buah!, lo consumo en mi fuego. Siente que es poderoso, siente que va a poder enfrentar cualquier cosa, que ya nadie más se la va a montar, que se acabó el bullying y que él iba a ser ahora un poderoso dragón. Pero pronto se da cuenta de que no es tan fácil como él cree, porque recuerda al antiguo dragón que había muerto y se da cuenta que lo que él está destinado es a convertirse como ese dragón, lleno de tesoros a su alrededor, pero una vida solitaria, vacía. Él sale en busca de sus amigos y trata como de cómo le comunico a mis amigos que soy Eustace y no un dragón. De alguna manera lo hace y él encuentra la manera en comunicarle a sus amigos que él es ese dragón, que él es Eustace. Sus amigos tratan de ayudarlo a quitarle el brazalete porque él se lo puso cuando era un niño, pero cuando se convirtió en un dragón se expandió y le está apretando muchísimo el brazalete de oro y no logra quitárselo y zafarlo. Sus amigos quieren ayudarle, pero es imposible. Él quiere ya quitarse esa piel y se la rasga como muestra la fotografía. Trata de quitarse ya eso y no puede. Está cansado de ser eso y no puede. Hasta que en un momento él se encuentra con Aslan. Aslan en la historia es el príncipe de una ciudad llamada Narnia, de un reino llamado Narnia. Aslan es un león. Hasta ese momento Eustace no saben quién es Aslan, no conoce la identidad de Aslan, simplemente cree que es un león. Y entonces empieza a contarle a su amigo el encuentro que tuvo con Aslan, con el león. Y yo quiero leerles textualmente lo que sucede en eso porque ilustra muy bien nuestro sermón esta mañana. Mire conmigo y sígame en la historia. Él está contando a su amigo Edmund lo que está sucediendo. Dice: bueno, sea lo que sea, levanté los ojos y vi lo último que esperaba ver: un león enorme que se acercaba despacio a mí. Y una cosa extraña era que anoche no había luna, pero brillaba la luz de la luna donde estaba el león. Se acercó cada vez más y yo me sentí muy atemorizado. Uno pensaría que yo, siendo un dragón, pues podría haber derribado a cualquier león sin problemas. Pero no era esa clase de miedo el que yo sentía. No temía que fuera a comerme, simplemente le tenía miedo. No sé si me explico. Se acercó a mí y me miró directamente a los ojos. Yo lo cerré con fuerza, pero no sirvió de nada porque me dijo que lo siguiera. ¿Quieres decir que habló? Bueno, no lo sé, dice él. Ahora que lo mencionas no creo que lo hiciera, pero me lo dijo igualmente.
y supe que tenía que hacer lo que me decía. De modo que me levanté y lo seguí. Y me condujo al interior de las montañas, y había siempre esa luz de la luna sobre el felino y alrededor de él. Allí donde él iba, la luz iba. Por fin, llegamos a la cima de la montaña, que no había visto nunca, y en lo alto de aquella montaña había un jardín con árboles de frutas y todas esas cosas. Y en el centro había un pozo. Supe que era un pozo porque se veía el agua borboteando desde su interior, pero era mucho más grande que la mayoría de los pozos. Igual que una enorme bañera de mármol con peldaños que descendían a su interior. El agua era totalmente transparente y pensé que si podía meterme allá adentro y bañarme, seguramente se aliviaría el dolor de mi pata. Pero el león me dijo que debía desvestirme primero. En realidad, no sé si lo dijo en voz alta o no. Estaba a punto de responder que no podía desvestirme porque no tenía ropa puesta, cuando de repente se me ocurrió que los dragones son una especie de reptiles como las serpientes, que pueden despojarse de la piel. Y claro, me dije, dice Eustace, eso es lo que quiere decir el león. Así pues que empecé a rascarme las escamas y comenzaron a caer por todas partes. Y a continuación me arañé un poco más fuerte y en lugar de caer únicamente escamas, toda la piel empezó a despegarse de mi cuerpo, como sucede después de una enfermedad, como si se tratara de un pantano. A cabo de un minuto o dos me deshice de toda ella y pude contemplar allí junto a mí mostrado un aspecto repulsivo. Fue una sensación deliciosa. Entonces inicié el descenso al pozo a tomar el baño. Pero justo cuando iba a introducir los pies en el agua, bajé los ojos y descubrí que seguían siendo duros, ásperos, arrugados y llenos de escamas. Vaya, no pasa nada, me dije. Solo significa que tengo otro traje más pequeño debajo del anterior y tendré que quitármelo también. De modo que de nuevo arañé toda mi piel y desgarré otra vez toda aquella piel que se desprendió sin problemas. Y salí de ella y la dejé allí tirada en el suelo junto a la otra y fui al pozo a bañarme. Bueno, pues volvió a suceder exactamente lo mismo. Y pensé, cielos, pero ¿de cuántas capas de piel tengo que desprenderme? Porque ansiaba meter los brazos en el agua. Así que volví a rascar por tercera vez y me deshice de la tercera piel. Pero igual sucedió lo que había sucedido con las otras dos. Y me la quité. Pero en cuanto me la quité y entré al agua, miré al agua, supe que no había servido de nada. Entonces el león dijo, pero no sé si lo dijo en voz alta, tendrás que permitir que yo te desvista. Me daban miedo sus garras, te lo aseguro, pero en aquellos momentos estaba tan desesperado que me acosté estirado sobre el lomo para que lo hiciera. He ahí el punto principal de nuestro sermón esta mañana, que tenemos dos formas, mis hermanos, de lidiar con el dragón en el que nos hemos convertido por nuestro pecado. Primero, intentando por nosotros mismos, intentándolo vez tras vez por nuestros propios medios, nuestras propias obras, nuestra propia justicia, haciendo intento tras intento para despojarnos de aquellos que odiamos de nosotros, que no nos gusta, despojarnos de esas situaciones, de esas cosas que odiamos acerca de nosotros, para descubrir que cada intento es un intento fallido, que hay un momento de alivio, que sí, parece que ahora sí, pero que cuando nos damos cuenta, otra vez está la misma horrorosa piel sobre nosotros. O rendirnos, tirarnos al piso y permitir y aceptar la invitación de aquel león que nos dice, necesitas que yo te desvista. ¿Cuál será la forma en que nosotros buscamos salvarnos? Eso es lo que vamos a intentar ver esta mañana. Para eso, nuestro sermón tendrá 3 puntos que serán clave en la comprensión del sermón. En primer lugar, vamos a explorar cómo el texto nos lleva a esas 2 formas de salvarnos. En segundo lugar, vamos a ver 2 maneras en que respondemos a Cristo para salvarnos. Y finalmente vamos a ver que solamente hay un camino eficaz para salvarnos. 2 búsquedas, 2 respuestas, un camino. El verso 30, Pablo inicia con la pregunta, que es una pregunta que nos tiene acostumbrados Pablo en su argumentación en Romanos. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado, me refiero a la justicia que es por la fe,
Pablo empieza esta sección como a tratar de nuevo de responder alguna objeción que puede levantarse en medio del auditorio respecto a, entonces se trata de que los que no eran pueblo ahora son pueblo, como que esto es una cosa como de carambola, que el que no la busca la encuentra y que aquellos que la están buscando con toda el alma no la hallan. No es injusto Dios al hacer eso, que aquellos que la buscan como Israel a través de la ley, que buscaban salvarse a través de cumplir los mandatos de Dios, terminan siendo desechados y no hallando la justicia, y aquellos que ni siquiera la andaban buscando terminan siendo hallados y salvados. Esa es la pregunta que está allí detrás. Y Pablo entonces nos muestra que es que hay dos maneras en que nosotros podemos llegar a buscar nuestra salvación, nuestra justicia delante de Dios. Y la primera es ser alcanzados y confiar en Cristo. Pablo de entrada nos dice una verdad que para nosotros es costosa de entender y de aceptar, y es que nosotros hallamos lo que no habíamos buscado. Nosotros realmente hemos alcanzado la justicia que no estábamos buscando. Los gentiles no andaban buscando la justicia. Los pueblos, cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, la gente es consciente que los gentiles son politeístas y estaban desenfrenados en sus idolatrías, adorando a N cantidad de dioses. Y Pablo sabe cuando escribe esta carta que finalmente esa es la calidad de ese pueblo. Es un pueblo alejado de Dios, es un pueblo que no honra a Dios, es un pueblo que finalmente no tiene ningún interés, no le interesa quién es Dios. Así que ellos no andaban buscando a Dios, pero el punto es que fueron alcanzados por Dios. Y el asunto, mis hermanos, es que esa es la verdad. Pablo le ha dicho a los efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si eso es verdad, eso quiere decir que nosotros jamás por nuestros propios medios habríamos podido tomar la iniciativa de buscar a Dios, porque hasta donde yo recuerdo los muertos están y no hacen nada. Los muertos no mandan razones. Los muertos no persiguen cosas, no buscan cosas. Y la realidad nuestra en el Evangelio es que estábamos muertos, de tal manera que no había oportunidad de tomar iniciativa frente a Dios. No estábamos buscando a Dios. Pablo más adelante confirma esa realidad de que realmente es que nosotros hemos recibido la justicia que es por la fe. Pablo llama a esta justicia en el verso 30 una justicia. Me refiero a la justicia que es por la fe, porque la forma en que los gentiles fueron hallados justos delante de Dios no fue por otra cosa sino por la fe que ellos tuvieron en Cristo. Pablo lo ha dicho en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Mediante qué? Mediante la fe. La fe fue el instrumento, la causa instrumental que Dios usó para acercarnos a Él. Pero la fe no es nuestra. Ni siquiera en eso podemos gloriarnos de que es que yo tuve mucha fe y tú no. Por eso yo sí y tú no. No, porque aún la fe, dice el verso 8, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. En el plan soberano de Dios, Dios destinó que aún la fe por la que tú vienes a Él fuera un regalo que Él te dio. De tal manera que los seres humanos tenemos que aceptar, sí, el punto es que yo no fui el que buscó a Dios, Dios me buscó a mí. El punto no es que yo alcancé a Dios, es que Él me alcanzó a mí. El punto es que el Rey vino a mi vida, no que yo fui delante de Él. Y Dios lo hizo así para que yo no me pueda llegar a jactar de mi salvación. Y no sé si captamos el punto. El punto es precisamente eso. No se trata de nosotros y de nuestra intencionalidad de buscar a Dios. Puede ser que tú estés esta mañana y me digas, pero sí, yo tuve la intención. Yo me levanté esta mañana y me dije, mí mismo, vamos a la iglesia. Y vine. O usted me va a decir que es que Dios me trajo aquí empujado. No. Sin embargo, si tú empiezas a caminar en tu vida, te vas a dar cuenta que si no hubiese sido por Dios, jamás hubieras estado sentado en un lugar como estos. Un domingo en la mañana estarías en la ciclovía, estarás viendo fútbol, estarías dormido en tu casa, rascándote el ombligo, pero no en este lugar escuchando a un hombre hablar. Dios está detrás de eso. Yo no lo busqué, yo no me gané su afecto. Romanos 9 nos ha dicho, no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Así que mis hermanos, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Fuimos hallados por Él. Es Aslan quien encuentra justas, Dios quien viene a nosotros, el ofendido que busca al ofensor, el rey que viene ante el súbdito, el cielo que baja a la tierra. Y esa es la gloria del Evangelio, que es lo que Dios ha hecho por nosotros y no nosotros por Él. Que Él lo ha hecho todo y nosotros simplemente hemos estirado nuestras manos y decir, lo necesito con toda mi alma, ven a mí. Pero eso es muy humillante para el alma humana.
nosotros queremos ganarnos el derecho a ser justificados. Estamos en una sociedad de derechos y nosotros queremos sentir que tenemos el derecho, o que Dios nos debe, o que yo me gané el derecho a algo. Y entonces me cuesta pensar en cómo es eso que yo hallo justicia sin buscarla. No, a mí no me gustan las cosas gratis, pastor. A mí me gustan que las cosas me cuesten. Y ese fariseo que tenemos dentro de nosotros, entonces, ese religioso que tenemos dentro de nosotros, se ofende con el evangelio. Dice, no, a mí no, eso es libertinaje. Eso a mí no me hable de eso. Hay algo que yo tenga que hacer. Y me ofende el evangelio. ¿Quieres decir que una persona puede haber sido una escoria en este mundo y simplemente creer en Jesús y va a ser salvo? Sí. ¿No recuerdas al ladrón de la cruz? Era un ladrón, hasta el último minuto de su vida fue un ladrón. Pero en el último minuto de su vida, por la gracia de Dios, al encontrarse con Jesús por primera vez tal vez en su vida, vio en Jesús el mérito, vio en él la gloria del unigénito Hijo de Dios y le dijo, ten piedad de mí. Y Jesús le respondió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El religioso se ofende con el evangelio y entonces toma otro camino que le parece mejor, que le parece que le honra más a él, y finalmente termina confiando en sí mismo. Ese otro camino es descrito por nosotros en el verso 31 en el texto. En cambio, Israel, y ahí se marca el contraste, que iba en busca de la ley que le diera justicia, no alcanzó esta justicia. En contraste a los gentiles que no buscaron nada, que no querían nada, que no andaban buscando a Dios y fueron hallados, aquí está Israel. Israel sí quería, sí buscaba a Dios y ellos no hallaron la justicia. Eso es injusto, ¿verdad? Es la pregunta y es la cuestión que está ahí en el fondo. Pero Pablo responde inmediatamente en el verso 32. ¿Por qué no? Porque Israel, buscando en la ley la justicia, no la halló. Verso 32, mírelo conmigo. Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. ¿Y cuál es el problema, Pablo? Bueno, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Y se nos cita otro texto del Antiguo Testamento. Entonces, hay otro camino en que los seres humanos intentamos resolver nuestro problema con Dios. Es nuestro camino, es nuestra manera. Fue la manera de Israel. Tratar de ponernos a cuentas con Dios a través de nuestros esfuerzos, de nuestras buenas obras, de nuestra moralidad, de hacer las cosas a nuestra manera. Israel llegó a creer que si cumplía la ley hallaría la justicia delante de Dios. Y sí, podría hacerlo. El problema es que no pudo cumplirla. Y mis hermanos, como dice este autor, creo que no solamente Israel, sino que todos nosotros gravitamos de manera automática hacia la suposición de que somos justificados por nuestro nivel de santificación. Déjenme ilustrarles eso. Todas las mañanas nos levantamos y comenzamos el día haciendo que nuestra seguridad no descanse en el amor de Dios, sino haciendo que nuestra seguridad descanse en nuestro propio esfuerzo. Entonces yo me siento más seguro si antes de salir de la casa oré y leí mi Biblia. Porque hay, pastor, donde yo salga sin hacer eso, de pronto pasa un carro, me atropella y ya voy a decir, eso fue porque no hice el devocional. De alguna manera nosotros llegamos a sentir que nuestra relación con Dios o la forma en que Dios nos ve a nosotros está mediada por lo que nosotros hagamos para Él o con Él. Que Dios me va a dar su amor si yo primero le doy mi amor. Que Dios me va a dar su perdón si primero yo le muestro y si yo realmente le muestro que estoy arrepentido. E invertimos el orden, porque de nuevo Juan nos dice, no es que a nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Por gracia han sido salvados, pero nosotros creemos que fueron nuestras obras lo que compensan la obra de Dios. Y terminamos así, como nunca es suficiente, siempre terminamos haciendo dos cosas. Como nunca realmente es suficiente que podamos vivir enteramente bajo la voluntad de Dios. ¿Y quieren una prueba de eso? ¿Quién de ustedes puede decir que esta semana no pecó ni una sola vez? En nada, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra, ni porque dejó de hacer algo bueno que debía hacer. ¿Alguien aquí? Ninguno. Esa es nuestra realidad. Pero en el interior de nosotros creemos que sí podemos, y como no podemos, vivimos en dos mundos.
Vida centrada en el Evangelio, lo han visto los que han hecho el curso. O buscamos aparentar delante de Dios y llenar ese vacío, aparentando. Entonces me voy a la iglesia, me meto la Biblia debajo del brazo, levanto mis manos para que todo el mundo crea y yo me engañe a mí mismo de que yo estoy bien con Dios y gano el favor de Dios, aparentando, ¿verdad? O cumpliendo. Entonces le pongo a los mandamientos y me invento mandamientos para sentir que yo soy mejor creyente que otros. Y terminamos tratando de llenar el vacío que hallamos porque no podemos haciendo una de esas dos cosas. Aparentando lo que no somos o tratando cada vez más, esforzándonos por algo que jamás podremos hacer por nosotros mismos. Pero ahora bien, pensemos por un momento, ¿y qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en que uno quiera cumplir la ley de Dios? ¿Qué hay de malo en que veamos los mandamientos y que uno pueda decir, yo quiero cumplir eso y yo me voy a esforzar por hacerlo? ¿Qué hay de malo en que Israel persiguiera su justicia a través de la ley? ¿No fue Dios el que les dio la ley al pueblo y le dijo que si ellos cumplían esas cosas vivirían por ellas? Mire conmigo el verso 10, capítulo 10, verso 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Eso es una cita de Levítico capítulo 18. Y esas son palabras de Moisés de parte de Dios. Dios le dijo al pueblo después de que les entregó la ley en Levítico, eso está de nuevo, Levítico 18, la ley ha sido en su mayoría entregada al pueblo y le ha dicho, ok, esta es mi ley. El que cumpla estas cosas, el que viva bajo estas cosas, el que cumpla esto vivirá. Eso fueron palabras de Dios. Así que en un sentido Dios está poniendo delante lo que Israel debe hacer. Así que la pregunta es la siguiente: ¿por qué Israel no alcanzó justicia si la buscó como Dios la prescribió en su ley? Fue Dios el que le dijo, si cumplen esto, van a vivir. ¿Por qué no lo hallaron si lo buscaron como Dios les dijo que lo buscaran? Y eso nos lleva al punto central del argumento de Pablo, y es el siguiente. El problema de Israel no fue buscar la justicia en la ley, porque Dios les dijo, cumplan la ley. Si eso fuera, Dios estuviera contradecido a sí mismo. No, Dios les dijo, cumplan la ley, así que ellos debían exponerse a esa realidad y buscar cumplir la ley. El problema fue no darse cuenta que no podía cumplirla. Ese fue el problema. Que no se dio cuenta Israel que no iban a poder cumplirla y que cuando vino quien podía cumplirla, lo rechazaron. Ese fue el problema de Israel. ¿Qué es lo que se nos ha dicho en el comienzo del capítulo 9? ¿Qué es lo que nos ha dicho el Evangelio de Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El problema de Israel no fue con la ley. El problema de Israel es que no se dio cuenta que no podían cumplirla y que cuando vino quien podía lo rechazaron. Israel nunca reconoció su debilidad, su incapacidad de obedecer la ley. Y en lugar de ir a Dios y decirle, Señor, no podemos, ya lo hemos intentado, venimos a ti, ayúdanos. Reconocer que necesitaban un Salvador, se aferraron a la idea de que podemos. Y entonces le inventaron a los mandamientos sobre los mandamientos y crearon cosas como el Talmud, la Midrash, la Mishnah, libros sobre libros, mandamientos de hombres sobre mandamientos de hombres, para intentar por sus medios ser mejores con Dios. Déjenme ilustrarles eso. Esa realidad que está en el alma de nosotros los seres humanos. Yo tengo 2 hijos, Martín y Juan Diego. Juan Diego es el menor y esta es la cara más común de Juan Diego. Juan Dieguito se enoja con facilidad, ¿verdad? Tiene un temperamento fuerte, tiende a encararlo a uno y como decirle no. Una oportunidad, hace algunos meses, yo le pedí a Juan Diego algo, le dije, mi amor, por favor ve y abre la puerta. Él se fue y la puerta de nosotros es de perilla. Y sus manitas pequeñas alcanzaban la perilla, pero sus manos no tenían la fuerza suficiente para girar la perilla. 5 minutos y él ahí. Cambiaba de mano, lo hacía con la izquierda a ver si con esa sí podía. ¿Verdad? Trajo un banquito que tenía para hacer chichi en el baño, lo puso ahí, se paró y no podía. Y hacía esta cara. Yo me acerco y le digo, ¿te ayudo, mi amor? ¿Quieres que te ayude? Yo estaba esperando que él viniera a mí y me dijera, papá, no puedo, ¿me ayudas? Y no venía. Entonces yo me acerqué a él y le dije, ¿te ayudo? No, papá, yo puedo. Seguía, 10 minutos más tarde ya empezó a llorar de la rabia y de la frustración.
y lloraba. Le digo, le digo, Juan Diego, se me ocurre a mí la hermosa oportunidad de predicar el evangelio, entonces, chispazo del cielo. Juan Diego, te voy a enviar a tu hermano mayor, él sí puede. Y le mando a Martín. Y Martín va ahí, ¿verdad? 2 años mayor, él sí puede. Y Juan Diego le quita la mano, le dice, no, yo puedo. Rechaza a su hermano mayor. Y finalmente termina así, frustrado, aburrido, sin poder abrir la puerta. Pero él no se da por vencido, él sigue. ¿Saben qué es eso? Lo que el versículo 2 nos dice del capítulo 10 sobre Israel. Léalo. Pablo dice de Israel, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. ¿Qué hay aquí? Un niño que tiene mucho celo, mucho fervor, mucha energía, muchas ganas, mucha terquedad, pero sin conocimiento. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, a entender que hay 2 maneras en que yo puedo acercarme a Cristo, en que yo puedo responder a Cristo. Y la manera de Israel fue rechazándolo, porque Israel mostró un celo sin conocimiento. Pablo describe en los versos 1 y 2 su amor hacia Israel. Pablo quiere que Israel sea salvo. Pablo ora por la salvación de Israel. Pablo dice, mire, hasta yo les puedo conceder, sí, Israel tiene celo por Dios, sí, ellos tienen un fervor, dice la Nueva Traducción Viviente, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Lo mismo que estaba pasando, amigos. Sí, yo puedo reconocer que tiene personalidad, que tiene carácter, que tiene fervor, que tiene entusiasmo. Él no se rinde, él está ahí. Pero al fin de cuentas, de nada sirve eso porque está mal encausado. Y cuando vino entonces Cristo a abrir la puerta, le dijeron, no, yo puedo. Y Dios en su amor, viendo que Israel no fue a él, sino que le rechazó a él, le envió a su hermano mayor a la tierra, porque él sí podía abrir la puerta. Israel dijo, no, yo puedo. Y es ese el punto central, que Israel rechazó a aquel que sí podía. Claro que el verso 5 dice que quien practique estas cosas vivirá por ella. El problema es que Israel nunca entendió que no podían abrir la puerta, Ya Romano nos los ha dicho en el capítulo 8, verso 3. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, el hermano mayor, en condición semejante a la nuestra, en condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Lo que Israel no entendía es que ellos no podían cumplir la ley. ¿Por qué? ¿Porque la puerta es muy dura? No, la puerta no está dura. Solo que tus manos no son lo suficientemente fuertes para darle la vuelta. El problema no es de la ley, que tiene una perilla dura. El problema es tuyo, que te puse la puerta delante y que al ver tu debilidad no viniste a mí como padre a pedir ayuda, ni aceptaste la ayuda de tu hermano mayor por el orgullo de tu corazón y te resististe a que alguien más fuerte que tú pudiera hacerlo y le diste la espalda a quien era la vida. Esa es la queja de Dios con Israel. Y el verso 6, Pablo cita otro ejemplo del Antiguo Testamento. Así describe Moisés, cita nuevamente a Moisés, la justicia que se basa en la ley. Dice, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, subiré al cielo, es decir, para hacer que Cristo baje, o que bajaré al abismo para hacer que Cristo suba. Eso es una cita de Deuteronomio capítulo 30. ¿Qué es lo que ocurre en Deuteronomio 30? Dios le está dando al pueblo la ley. Es un recordatorio de la ley. Y los últimos capítulos, en el capítulo 30, Dios le dice al pueblo de Israel, mire, va a pasar una cosa. Yo les voy a dar mis mandatos, mis leyes delante de ustedes. Pero tiene que suceder una cosa. Yo tengo que venir y transformar su corazón. Implantar esa ley no escrita en un papel, sino escribírsela en su corazón. Darles un nuevo corazón. Yo mismo hacer que ustedes cumplan mis preceptos. Y luego de eso, entonces ustedes podrán hacer lo que yo mando. Y la cita que viene es precisamente lo que Pablo trae aquí, y es, no es difícil, Israel, cumplir esto. Ustedes no tienen que subir al cielo para descubrirlo, no tienen que bajar al infierno para descubrirlo. No, es demasiado accesible, es demasiado fácil acceder a la justicia de Dios.
Porque no es que se trata de que el ser humano tenga que llegar al nivel de Dios y subir al cielo para dañar a Dios y la bondad de Dios. No, fue que el cielo vino a la tierra. No es que el hombre fue a Dios a través de sus obras, es que Dios vino al hombre. No es que el hombre tenga que ir al infierno y pelear contra Satanás y sus demonios para librarse del infierno. No, es que Cristo Jesús murió, fue a los mismos infiernos y venció a la muerte y resucitó al tercer día. Por eso Pablo nos lleva a pensar, mira, es facilito, está delante de ti. Y ahí es donde dice, está delante de ti la vida y el bien, la bendición y la maldición, en Deuteronomio 30. Pablo aquí cambia esa expresión y lo que nos dice es, versículo 8, ¿qué afirmas entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que profesamos. Y comienza Pablo a predicar. Israel rechazó esa oferta de Dios, porque Israel, como mi hijo, tuvo demasiado celo, fervor, pero sin conocimiento. Pero en contraste, mis hermanos, los gentiles que hemos sido hallados por la gracia de Dios, confiamos en la justicia de Dios en Cristo. Y hay otra manera que se nos presenta para responder a Cristo, y es confesándolo y creyendo en Él. En el versículo 9, parte final del versículo 8 y el 9, nos dice la Escritura, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él jamás será defraudado. Esa es la palabra de fe que predicamos. Dos cosas, dos grandes verdades. Número uno, que Jesús es el Señor, que Él es el Rey del universo, que Él es el Rey de reyes, que no hay gobernante en esta tierra que esté por encima de Dios, que ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad del Señor, que Él es el soberano del universo, de cada país, de cada nación, de cada galaxia que existe en el universo. Esa es la palabra que predicamos, el señorío sobre todas las cosas de Jesucristo, y eso te incluye a ti, me incluye a mí. Jesús es Señor, Él es el Señor. De tal manera que va a haber dos oportunidades solamente, y es que esta mañana y nosotros, como en esta vida que Dios nos regale, confesemos con nuestra boca esa verdad. Sí, Señor, tú eres el Señor, yo no lo soy, tú lo eres. O que llegues a la presencia de Dios sin haberlo confesado, y aquel día, como Filipenses capítulo 2 nos dice, y entonces toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos lo harán demasiado tarde, porque hasta entonces, como cuando el rey los manda a capturar a los súbditos que no se postraron delante de Él y los trae a juicio, lo harán por miedo a lo que viene, pero será demasiado tarde. Pero habrá otros que se postrarán porque ya se habían postrado delante de Él y estarán gozosos delante de su Rey, de su Señor. Jesucristo es el Señor. Y segunda verdad es que Dios le levantó de entre los muertos. Él vino y vivió la vida que ni tú ni yo podemos vivir. Él cumplió perfectamente la ley. Él fue el hermano mayor que sí pudo abrir la puerta. Él la abrió y la abrió de par en par para nosotros. La gloria misma de Dios ahora abierta para nosotros. Él sí pudo. Él vino, vivió esa vida perfecta, murió en la cruz del Calvario para librarnos del poder y del dominio del pecado, y al tercer día se levantó de entre los muertos como primicia de lo que nos aguarda a nosotros, la resurrección nuestra también de entre los muertos. Poder que da vida. Él es el Señor que se levantó de entre los muertos. Él venció a la muerte misma y ahora por Él podemos tener vida. ¿Qué hacemos con eso? Dos cosas que se esperan de nosotros. Dos respuestas que se demandan ante nosotros: confesión y creer, confianza. Confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y creer en tu corazón. Estas no son dos cosas diferentes, esta es una misma realidad, porque lo que tú confiesas es lo que crees. Creerás lo que confieses. No es inalcanzable, no es inaccesible. Solo se demanda que tú le des a Él lo que pertenece, tu vida, el señorío sobre ti, los afectos de tu corazón, que se expresan en tu confesión pública de su persona y obra. ¿Será demasiado para ti?
¿Será demasiado para ti confesar y creer en tu corazón? ¿Acaso Dios está pidiendo que vayas a Monserrate de rodillas y que te pongas maíces en las rodillas para que te duela más? ¿Es eso lo que Dios te está pidiendo? ¿O que escales el Everest? ¿O que vayas a la Meca? ¿O que vayas al río X a bañarte? ¿Es eso lo que Dios te pide? No, es mucho más sencillo que eso. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es reconocer, mis hermanos, simplemente que yo no puedo abrir la puerta y aceptar la ayuda del hermano mayor. Él sí puede. Confiesa esa verdad y créela en tu corazón. No importa si tú eres de los que está aquí, que ni siquiera andaban buscando justicia y vienes hoy porque te trajeron de la oreja, o vienes porque ya estás en la peor, en la mayor necesidad de tu vida, estás quebrado, terminaste una relación, no encuentras sentido a tu vida y por eso estás aquí, o simplemente viniste acompañando a alguien más. No importa si ese es tu caso, o no importa si tu caso es que te crees muy buena persona y tratas de ser transformado a través de tu rendimiento y te crees muy religioso y muy moral, que tú estás muy bien con Dios porque haces una oración de 30 segundos en la mañana y porque verbalmente le dices, sí, no, yo confío en Dios, para mí Dios es primero, pero que en tu vida es un desastre porque no, eso no es verdad en tu vida. Cualquiera que sea tu caso, escucha lo que dice tu Señor. El que confía en Él no será defraudado. El que confíe en Él no será defraudado. Porque aunque hay dos maneras en que tú puedes pretender buscar salvarte delante de Dios, aunque hay dos actitudes que tú puedes asumir con Cristo, solamente hay un camino, hay un Señor, hay una vida, hay una manera de organizar nuestra vida con Dios, hay una manera en que tu vida sea transformada, solamente una, y se llama Cristo Jesús. No es una cosa, es una persona, no es una religión, es una persona. Cristo Jesús. Y es a Él delante de quien somos convocados para rendirnos como súbditos delante del Rey. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Nadie más. Ni tu autojusticia, ni tu moralidad, ni tu religión, ni tu propia religión, que te creas tus propios mandamientos. Personas que vivimos con la religión de un solo miembro, mi propia religión. Yo creo que así es Dios y por eso vivo así. ¿De dónde sacaste eso? Esto es lo que nos presenta Dios. No hay otro texto objetivo, real, que nos presente la persona de Dios. El resto de cosas son tu imaginación, tus ideas. Y ya sabes cuánto te han fallado tus ideas. Hermanos, el fallo de Israel es que tuvo un celo sin conocimiento. Persiguió la justicia por sus medios y rechazó a aquel que vino a hacer su justicia. Mientras que los gentiles fueron hallados y con humildad abrazaron en confesión y confianza a Jesús como Señor y Salvador. Eso es la verdad de Israel y la verdad nuestra. ¿Quieren saber cómo terminó nuestra historia? La de Narnia. ¿Tienen curiosidad? Déjenme, les termino la historia. Eustace narra la historia. Él se encuentra con Aslan, ¿recuerdan? Se ha encontrado con Aslan, con el león, y se está tirado delante en medio del miedo que tiene porque tiene garras, es un león, siente que le va a destrozar la piel, pero tiene confianza. Y describe así la experiencia con Aslan. El primer desgarrón fue tan profundo que creí que había penetrado hasta el mismo corazón. Y cuando empezó a tirar de la piel para sacarla, sentí un dolor mayor al que había sentido jamás. Lo único que me permitió ser capaz de soportarlo fue el placer de sentir cómo se desprendía aquella costra. Ya sabes, es como cuando te arrancas una costra de una herida. Duele horrores, pero resulta divertidísimo ver cómo se desprende.
Sé exactamente lo que quieres decir, repuso Edmond. Bueno, pues arrancó por completa aquella cosa espantosa, igual que pensaba que lo había hecho yo mismo las otras veces, solo que entonces no había sentido daño. Y allí estaba, sobre la hierba, esa piel, aunque mucho más gruesa, oscura y con un aspecto más nudoso que las otras. Y allí estaba yo, suave y blandito, como un palo descortezado y más pequeño que antes. Entonces me sujetó, lo que no me gustó demasiado, ya que todo mi cuerpo resultaba muy delicado ahora que no tenía piel, y me arrojó al agua. Me escoció una barbaridad, pero solo unos instantes. Después de eso resultó una sensación deliciosa, y en cuanto empecé a nadar y a chapotear, descubrí que el dolor del brazo había desaparecido, y enseguida comprendí el motivo. Volví a ser un muchacho. Sin duda, pensarías que estoy loco si te contara cómo me sentí al ver de nuevo mis brazos. Ya sé que no tengo músculos, ya no son los bastante fofos comparados con los de Caspian, pero me alegré tanto de volver a verlos. Al cabo de un rato, el león me sacó y me vistió. ¿Te vistió con sus garras? Bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien esa parte, pero lo hizo de un modo u otro. Comprenderás. Me puso prendas nuevas. Mis hermanos, hay algunos que tal vez están en este lugar y han venido a la iglesia y es un nuevo intento de quitarse las escamas, porque ya lo han intentado en otras cosas. Estás tan inconforme con quién eres, con lo que haces, con lo que has hecho. Y estás tan vacío en tu corazón que has intentado muchas cosas y te han dicho: el alcohol te hará olvidar el dolor de tu alma. Y te bebes 2 botellas de aguardiente todos los fines de semana con tus amigos. Y sí, sientes un poco de alivio, pero llegan las 6 de la mañana y vuelves a la misma condición. Vacío, hueco, te miras los pies y son igual de horrorosos, llenos de escamas, horribles. Otros han dicho: las drogas, un bareto me va a hacer olvidar de esto. Y han intentado con la droga, yendo tras un bareto tras otro. Y sí, sientes alivio, pero pasan 2, 3 horas y te sientes ahora peor y te das cuenta simplemente que hay una capa tras otra. Una relación, lo que yo necesito es un hombre que me ame, alguien que me haga vibrar y me ame en realidad por quien soy. Ese día seré feliz. Y encuentras a un hombre que parece que sí es, y piensas que ahora sí has encontrado la felicidad, y te das cuenta que simplemente te das cuenta que es otra capa y que sigues igual de vacío, de vacía. Que creías que ese era tu gozo, y sí, fue momentáneo el alivio, pero vuelves a darte cuenta que eres ese estúpido dragón. Si tan solo pudiera tener un hijo, pastor, sería tan feliz. Un hijo sí me haría feliz a mí. Viene el hijo y te das cuenta que es otra capa tras otra capa tras otra capa. Y para ti tal vez puede ser que la iglesia sea otro intento de tus manos por quitarte la piel que te estorba. Y puedes salir de este lugar así, sintiendo un poco de alivio y decir: ay, qué bueno, gracias por traerme. No sabes el alivio que sentí en la iglesia. Pero llegará el lunes y vas a estar igual de vacía, igual de vacío, porque la iglesia también es insuficiente para resolver tu problema. Lo único que necesitas es entender y aceptar la invitación del león de Aslan, que te dice: necesitas que yo te desvista. Necesitas que yo te desvista. Ahora bien, tú puedes ignorar esto que estás escuchando y salir de este lugar y seguir intentándolo, y te vas a encontrar capa tras capa en tu piel, capa tras capa, igual de vacío, igual de vacío, igual de vacío. O puedes de una vez por todas, en medio del miedo que te produce ver a ese león, porque produce miedo, porque yo sé que les tengo que entregar mi vida y
tirarme indefenso delante de la arena y decir, rásgame. Y duele mucho, porque es perder la vida para ganarla de Él. Pero solamente dura un momento, porque después, cuando entres en su agua y nades en su río, sentirás tanto alivio y volverás a ver que ahora eres eso que esperabas, un muchacho, una muchacha. Si tú estás por primera vez en este lugar o no conoces al Señor, hoy es día de salvación para ti. Solo en Jesús hay salvación. Pero puede ser que tú estés aquí y digas, ese no es mi caso. Yo ya, Aslan ya me desvistió. Dolió, pastor, pero me quitó las capas y soy ahora hijo de Dios. Pero puede ser que tu caso es que estás viviendo y enfrentando situaciones como si Aslan no estuviera allí todavía. Porque comenzamos por la gracia y terminamos viviendo por la ley. Porque comenzaste sabiendo que habías sido salvado por la obra de Dios, pero ahora estás enfrentando las pruebas solo y sola, y luchando con tus propias garras en medio de ese dolor y de esa ansiedad y de esa prueba, sintiendo que eres tú y tratándote como de agarrar de Dios y a ver. Y hoy Dios te dice, no, estás sin mí en eso. Debes dejar que yo te desvista. Calla delante de mí. No hagas nada. Tírate y déjame a mí desvestirte. En ese sufrimiento, en esa aflicción, en esa lucha con el pecado que sientes que cada vez te atrapa más, deja que sea el león que te arranque la piel. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tómate un minuto ahí en silencio para responder a Dios en lo que has escuchado esta mañana. Si tú no le conoces y has sido desnudado por Dios en este sermón y dices, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer que he intentado quitarme las capas, la piel sucia, las escamas, infructuosamente, porque vuelvo a ser quien odio ser. Esta palabra es para ti. Ven a Cristo, arrójate a los pies del león de Aslan para que Él te desvista por completo. Te va a doler porque requiere que le entregues todo, las glorias sobre las que has construido tu vida, los criterios sobre los que has construido tu ser, y decirle, eso es basura comparado a lo que Cristo es. Ya no vivo yo, Cristo vive. Duele, porque literalmente es morir para volver a nacer. Duele desempuñar las armas y estar quieto para conocer que solamente Dios puede salvarnos. Pero Él viene a ti y te llama, porque solo en Jesús puedes hallar el perdón efectivo, porque hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y es Cristo Jesús. Y si ese es tu caso y Dios ha hablado a tu corazón esta mañana, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Si ese es tu caso y hoy quieres venir delante de Aslan y decir, aquí me tienes, me rindo, solo tú.